Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo superar el sufrimiento? ¿Cómo superar sufrimientos que vienen a tu vida tal vez por la pérdida de un trabajo, por problemas de salud, por el final de una relación, por la muerte de un ser querido o por tu fidelidad por Cristo? Tal vez por la decisión que hiciste de vivir una vida santa, por una acusación injusta o por algún sufrimiento que ahora lo estás pasando. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo poder vencer y superar el sufrimiento? Escucha lo siguiente. El sufrimiento es inevitable, pero ser aplastado por él es opcional. El sufrimiento es inevitable. No podemos evitar sufrir, no podemos evitar que el sufrimiento venga, pero ser aplastados por él, eso sí es opcional. Así que no podemos evitar el sufrimiento, pero sí podemos superarlo. Dios usa el sufrimiento para ayudarnos a nosotros a crecer, para madurar y ser semejantes al Señor Jesucristo, el cual es experto en sufrimientos. Así que dale la bienvenida al sufrimiento, pero no te dejes aplastar por él, cayendo en el rencor o en la amargura o el suicidio, pasiones carnales o en el alcoholismo o en la drogadicción o en la depresión. No permitas que el sufrimiento te aplaste. Al contrario, supéralo. Y para superarlo, déjame mostrarte 3 actitudes efectivas para poder superar el sufrimiento. Son efectivas porque vienen de la palabra de Dios. Empecemos por la primera. Número 1. Sométete a la guía de tus líderes espirituales. Número 1. Sométete a la guía de tus líderes espirituales. Vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice este texto: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Aquí usa la palabra ancianos, al cual deben de los creyentes someterse. La palabra anciano se refiere al pastor, los líderes espirituales. Esa palabra que dice estar sumiso quiere decir estar o llegar, estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros. Los miembros de la iglesia, en especial la gente joven, deben darle honor, atención, sujeción, respeto al liderazgo espiritual. La sumisión es una actitud fundamental para la madurez. Una persona que realmente está creciendo, que está avanzando en su vida espiritual, es porque ha aprendido la importancia y el valor de someterse a sus líderes espirituales. En un pasaje de las Escrituras dice este texto, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 13 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. En la iglesia, en la obra de Dios, hay hermanos que están ministrando, que están sirviendo como pastores, como líderes en la iglesia. Y en este pasaje dice que hay que reconocerlos, a los hermanos que trabajan entre vosotros. Y dice el texto, y os presiden en el Señor, os lideran en el Señor. Y os dice que los tengáis de mucha estima y amor por causa de su obra, y tened paz en vosotros. En otro pasaje, en Hebreos 13:7 dice: Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Continúa en Hebreos 13, versículo 7, dice: Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando los creyentes no se someten al liderazgo de la iglesia, no solo están afectando al ministerio, sino que están estorbando la gracia de Dios. Y la gracia es la cual necesitamos para poder superar
el sufrimiento. Entendiendo hasta aquí la importancia y el orden de las Escrituras de someterse al liderazgo de los líderes, de las personas que están ministrando y guiando la iglesia, del pastor, líderes de ministerio, maestros discipuladores, es importante en este texto que nos menciona estar sujetos a ellos, porque Dios los ha puesto para ayudarnos, para ayudarte en tu vida espiritual. Tienes la ayuda de tu pastor. En otras palabras, no estás solo. Tienes la ayuda de tus líderes espirituales, de tu maestro o discipulador. No estás solo. Para poder superar el sufrimiento, no tenemos que hacerlo solos. Dios nos ha dado personas que nos van a guiar, que nos van a ayudar, que te van a ayudar. Es por eso que necesitas estar sometido, siguiendo sus órdenes, siguiendo su guía. Es por ello que los líderes espirituales no deben dejar de lado a aquellas personas que están bajo ellos. No deben estar olvidándose de ellos. Por otro lado, los hermanos de la iglesia no deben estar llevando solo sus sufrimientos, porque tienen a su pastor, tienen a los líderes espirituales, al cual ustedes pueden llamarles, pueden ustedes presentar sus preocupaciones, pedir consejo, presentar sus oraciones, porque ahí está el pastor para ayudarte y no necesitas solo sufrir. Debes saber que el pastor o los líderes espirituales no saben cada aspecto de cada hermano. Ayúdanos a ayudarte. Cuando tú presentas y te muestras que necesitas ayuda u oraciones, nos ayudas a nosotros para saber cómo ayudarte, cómo guiarte, cómo superar el sufrimiento, aquello que te está quejando en este momento. En el sufrimiento no debemos estar solos, no tienes por qué estar cargándolo solo. Dios ha puesto a disposición a líderes espirituales, así que te animo a que te sometas bajo su dirección, porque ellos son puestos para ayudarte a superar el sufrimiento. Hazlo con confianza, no demores más. Creo que tú tienes un pastor, y si no tienes un pastor, todavía estás recién escuchando estos mensajes, recién conociendo esta iglesia, te animo a que con confianza te acerques, porque estamos dispuestos a ayudarte, a orientarte para que tú superes el sufrimiento. ¿Cómo superar el sufrimiento? Número 2. Responde con humildad. Número 2. Responde con humildad. En el versículo 5 de este pasaje de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice, revestidos de humildad. Habla de la humildad y habla que debemos de vestirnos, dice, revestidos de humildad. Cuando vienen los sufrimientos, van a herir nuestro corazón. Y a veces los sufrimientos vienen por personas que lastiman nuestra vida, que se burlan o que nos han hecho cierto daño, nos han decepcionado. Y lo que nos enseña este texto es que cuando viene el sufrimiento, no debemos responder con soberbia, con enojo, con ira, tratando de vengarnos. Debemos responder, al contrario, debemos responder con humildad. Entonces responde con humildad. La humildad tiene que ver con una mentalidad dócil, gentil, suave, y la actitud de que uno no es demasiado digno para poder servir. El hecho de que sirva y ayude, aún él se siente indigno de hacerlo, porque tiene esa mentalidad. Aunque la humildad es menospreciada en este mundo, es apreciada por Dios. Es más, es un requisito, es el requisito para tener el favor de Dios. Si quieres tener el favor de Dios, aprende a ser humilde. Aprende a vivir en humildad, dependiendo de Dios. Ahora, ¿qué es la humildad? ¿Cómo comprenderla? ¿Cómo ponerla en práctica? Mira, la humildad se expresa cuando consideramos a otros mejores que nosotros mismos. Consideramos a los demás que son mejores que nosotros. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice este texto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Y cómo se expresa esto? Dice, estimando o
considerando o tomar en cuenta. Eso quiere decir la palabra estimando. Estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. La humildad se expresa viendo a los demás que son superiores a mí. La humildad es una de las virtudes cristianas que está junto con la compasión, la amabilidad, la bondad y la paciencia. Mire este texto de las Escrituras, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice este texto: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y ahí está, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Junto con la humildad están todas estas otras virtudes. Cuando uno es humilde, practica estas cualidades. Continuando en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, mira lo que dice: Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos la gracia, y eso es dado a los humildes. Por eso dice el versículo 6, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Hay que humillarnos, y la palabra humillaos acá tiene que ver con dependencia, bajo la mano poderosa de Dios. Dice luego, para que los exalte cuando fuere tiempo. El que escribe este texto, el apóstol Pedro, está diciéndonos humillaos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que aquellos que están leyendo este texto, y también nosotros, debemos de sujetarnos a Dios de tal manera que pongan su confianza solamente en Él. Él nos está diciendo, humíllense. En otras palabras, dependan, solo pongan su confianza entera y completa solamente en Dios en tiempos de sufrimiento. Humillaos. Depende de Dios. Humillaos. Pon en tu corazón esa confianza solamente en Dios. Humillaos. Deben saber que Dios cuida de nosotros, cuida de usted. Y Pedro está diciendo a los hermanos aquí, les está diciendo que dependan completamente de Él, de Dios, porque Dios está cuidando de ellos. Mira, los creyentes deben ser conscientes de que nosotros somos insignificantes ante Dios. Por eso debemos comprender que debemos someternos ante Él en humildad. Somos insignificantes, no somos quienes para juzgar a Dios, que por qué me quitó, que por qué es injusto, que por qué, y tal vez no comprendemos a Dios en la forma como está trabajando en nuestra vida. Pero si nos comparamos ante Él, somos insignificantes. Así que humillaos, debemos humillarnos ante Él. Jesús nos enseñó que aquel que se humilla como un niño, Él dice que es mayor en el reino de los cielos. Escucha esto. Los creyentes no debemos resistir la mano soberana de Dios a pesar de que nos haga pasar por pruebas difíciles. Dios permite sufrimientos en nuestra vida. Él tiene propósitos. Pero a veces lo que ocurre con nosotros es que nos resistimos a su soberanía. Nos resistimos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. El orgullo del creyente se manifiesta en la impaciencia ante Dios cuando Él trabaja en nuestras vidas para hacernos pacientes. Cuando vienen sufrimientos, o podemos humillarnos ante Él, o nos volvemos orgullosos, soberbios, le reclamamos a Dios. Pensamos que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Alguna vez no dijiste esto? Tú consideraste que no era justo que te pasase a ti porque tú te consideras bueno, que no tienes, que estás bien y que no mereces pasar por tal cosa. Eso muestra tu orgullo. Pero el creyente no debe ser orgulloso, debe ser humilde, debe depender del Dios del cielo. En el tiempo que Dios ha determinado, la Biblia dice que Él va a exaltar a los creyentes que sufren y que son sumisos ante Él. Habrá un tiempo cuando el Señor nos exaltará. Número 3. ¿Cómo superar el sufrimiento? ¿Cómo vencer y superar el sufrimiento? Número 1. Recuerda, debes
no sufrir solo. Tienes a tus líderes espirituales. Sigue la guía de ellos. Tienes a ellos para ayudarte. No tienes que sufrir solo. Número 2. Recuerda que cuando vienen sufrimientos a nuestra vida, tenemos que responder con humildad. Porque ese es el requisito para recibir el favor de Dios, la gracia. Esa gracia que nos ayuda a nosotros a seguir haciendo su voluntad y poder cumplir con su voluntad a pesar de que hay momentos difíciles en nuestra vida. Él nos da ese deseo y la capacidad de seguir haciendo su voluntad. Su voluntad, el hecho de ser bondadoso con otros, de perdonar, de tener gozo y alegría, esas cosas, esas virtudes, es su voluntad y se va a hacer efectiva en nuestra vida si andamos en humildad y no nos resistimos a lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y número 3, ¿cómo superar el sufrimiento? Número 3, echa tu ansiedad sobre Dios. ¿Tienes alguna ansiedad dentro de ti, una preocupación? La Biblia dice, échalo delante de Él. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice este texto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Acaba como una orden, como algo que tenemos que hacer, echar nuestra ansiedad sobre Él. ¿Y cuál es la razón? Él tiene cuidado sobre ti. ¿Qué ansiedad tienes? ¿Qué preocupación tienes? ¿Económico, de salud? ¿Un problema? ¿Algo que está afligiendo tu corazón? ¿Algo que está presionando tu corazón? La Biblia dice, échalo ante Dios. Y la razón es que Él tiene cuidado de ti. No estás solo. Aparte que Dios te ha dado un pastor, líderes espirituales y la gracia que te va a dar si eres humilde. Él dice, yo también estoy contigo. Yo te estoy cuidando. Y como yo te estoy cuidando, echa tu ansiedad sobre mí. La palabra ansiedad aquí quiere decir ser jalado en diferentes direcciones por uno o varios motivos que te preocupan. La ansiedad entonces es algo que te está jalando por aquí, por allá. La economía, la falta de trabajo, problemas en la casa, alguien en el hospital, y te está tirando por un lado y por otro lado. ¿Y sabes lo que sucede? La ansiedad debilita tu vida, afecta también tu salud. La ansiedad, la preocupación está afectando nuestras vidas. La ansiedad es el resultado de una falta de confianza y de seguridad en Dios. Cuando estás preocupado, cuando estás ansioso, cuando estás tenso o hasta temblando, estás mostrando falta de confianza y de seguridad que deberías tener en Dios. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? No te permitas conmover o moverte de aquí para allá por estas ansiedades. Confía en Dios, porque Él tiene cuidado sobre ti. Cuando tú no confías en Él, cuando tú te estás permitiendo que esta ansiedad esté controlando tu mente, tu cuerpo, estás demostrando la falta de confianza y de seguridad que deberías tener en el Dios del cielo. Y eso es algo que no debes permitir. Mira, al dudar y tomar la carga de nuestras preocupaciones, y si nosotros lo tomamos y lo agarramos y lo cargamos, estas preocupaciones, estamos mostrando falta de fe. Estamos mostrando que no confiamos en Dios. Es por eso que el apóstol Pedro aquí nos está pidiendo echar nuestras preocupaciones sobre Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque podemos confiar en Él, porque vemos que Él nos puede sustentar. Cuando dice el apóstol Pedro, echar nuestras cargas, la palabra echar significa poner algo sobre otra cosa. Lo que te aflige, aquella preocupación que tienes, ponle sobre el Señor. Entrégale al Señor, poner sobre otra cosa. Entonces, agarra tu preocupación, y la idea es que lo pones encima de Dios. La palabra echando también tiene que ver con la acción de esforzarse por arrojar algo lejos de nosotros. Tiene que ver con eso, de esforzarte a arrojar algo lejos de ti. Y es la idea, agarra tu preocupación y lánzalo lo más lejos de ti
para que no lo veas, para que no esté ahí. Y no hablo del problema, hablo de la preocupación. Mira, no podemos echar nuestros problemas. Tal vez no vamos a poder echar nuestros problemas o dificultades, pero al saber que Dios se ocupa de nosotros, podemos arrojar nuestras ansiedades lejos de nosotros. El sufrimiento es inevitable. El problema que tienes que ha venido es inevitable, pero estar ansiosos, eso sí, es opcional. Estar ansiosos, preocupados, es opcional. No estoy diciendo con esto que tus problemas se acaban, que la necesidad económica se acaba. No estoy diciendo con eso que te sanas rápido o que ya tienes trabajo. No estoy diciendo que el problema realmente va a desaparecer. El problema va a estar ahí, pero lo que sí va a poder cambiar es tu ansiedad, es tu preocupación. Aparte que tienes el problema presente, aparte que tienes el sufrimiento ahí delante de ti, tienes la ansiedad dentro de ti. Fuera de ti está el problema y dentro de ti está la ansiedad. El Señor dice, esa ansiedad que está dentro de ti, entrégalo y échalo al Señor. Que aunque tienes el problema enfrente, tú podrás superarlo. ¿Y cómo cambia la situación? Empieza cambiando aquí dentro de nosotros cuando confiamos en el Señor. Dios siempre se ha ocupado de nuestras ansiedades. Dios siempre se ha ocupado de nuestras ansiedades. El problema es que nosotros nos aferramos a ellas en vez de aferrarnos a Dios. ¿Por qué aferrarte a esos problemas? ¿Por qué aferrarte a estas cosas que te quitan el gozo cuando podrías aferrarte al Señor, al Dios del cielo? Como creyentes, debemos echar todas nuestras decepciones, todos nuestros desánimos, todas nuestras desesperanzas y sufrimientos. Y debemos de confiar en Dios, porque Él sabe lo que hace en nuestra vida en cada uno de nosotros. Y eso muestra confianza. Entrega tu ansiedad, entrega esa cosa que te aflige, que te presiona por dentro, que es cierto, el problema está ahí, las cosas que están pasando están ahí, pero acá dentro va a empezar el cambio. Así que agarra esa ansiedad y échalo delante del Señor. Entrega tu vida a Jesús. Él murió en la cruz por tus pecados. Entrega tu fe a Él. Él te dará salvación y vida eterna. Y si tú ya tienes a Jesús, echa tus penas, echa tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo superar el sufrimiento? ¿Cómo superar este sufrimiento que viene a tu vida, algo que no puedes evitar? Número 1, sométete a la guía de tus líderes espirituales. Número 2, responde con humildad. Y número 3, echa tu ansiedad sobre Dios.